edición de Tesoros del Cielo. Que el Señor los bendiga, los llene de su gracia, de su misericordia. Vamos a preparar nuestros corazones para aprender del Señor, escuchar su voz y entregar todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? De nuestras emociones. Yo sé que cada uno estamos pasando momentos duros, diferentes necesidades, pero el Señor las conoce, ¿verdad? Y el Señor lo conoce a usted por nombre y no se olvida de sus hijos. El Señor está con nosotros, nunca nos deja ni nos desampara. Así que vamos a gozarnos en esas promesas de bendición de parte del Señor y acompáñenme a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nosotros y con nosotros, Señor. Tu palabra dice que contigo somos más que vencedores, Señor, y nada ni nadie nos puede separar del amor que ha sido derramado en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y te ruego, Padre, por cada oyente, por cada hermano, cada hermana, Señor, que se encuentra cerca y lejos, Señor. Tú los conoces, te ruego que tu palabra nos edifique, tu palabra nos instruya, nos corrija, que tu palabra, Señor, ilumine nuestro entendimiento, Señor, y sobre todo nos acerque cada día más a ti, Señor. Que tu palabra te revele tal y como eres, Señor, un Dios justo, perfecto, santo, 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 Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra en libertad, Señor. Te damos gracias porque todavía nos permites, Señor, abrir tu palabra libremente en este lado del mundo, Señor. Te rogamos por aquellos que son perseguidos por la causa de Jesús. Señor, fortalece su fe y, Señor, ayúdalos a ser fieles, Señor, hasta la muerte, al igual que nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todas tus promesas y bendiciones, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, la semana pasada vimos otra manera como el enemigo nos ataca, ¿verdad? Ya hemos visto 3, en realidad nos ataca usando nuestra vieja naturaleza, nuestra concupiscencia, ¿verdad? Cómo se aprovecha de nuestras inclinaciones antiguas, ¿verdad? Para hacernos desviar y desobedecer al Señor. También vimos cómo Él va a cambiar, a tergiversar la palabra del Señor para engañar, ¿verdad? Y por último vimos brevemente cómo el enemigo ataca a través de los falsos profetas o los falsos maestros, ¿verdad? Vimos varios versículos de advertencia de cómo puede uno identificarlos, ¿verdad? Tendrán frutos, pero normalmente van a ser frutos temporales, ¿verdad? Más dados a lo visible. Por ejemplo, se ha hablado de Mateo 24, donde el Señor, más bien Mateo 7, donde dice que por sus frutos conoceréis a los falsos profetas, porque harán milagros, ¿verdad? 3 cosas claves, ¿verdad? Profetizarán, echarán fuera demonios y harán milagros. No tienen el fruto del Espíritu, que sabemos, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, ¿verdad? Es la doctrina, es mansedumbre y templanza, ¿verdad? Estos maestros falsos serán inclinados a movimientos de sanidades, movimientos más de respuestas a oraciones más que de dependencia a la palabra. Y ahí nos quedamos con esas advertencias, ¿no? De que nos cuidemos y vimos otras características, ¿verdad? Que serán dados a la avaricia, dados a la concupiscencia, ¿verdad? Muchas pasiones desordenadas y solitos se identifican por esas señales, ¿verdad? Ahora, vamos a ampliar eso y la lección de hoy es falsos profetas y falsos maestros, lección 14. Y como siempre les recordamos que las hojas las pueden encontrar en la página de Facebook, en el área de archivos o files. Está todos los estudios que hemos tenido desde que empezó el grupo. Y tenemos un versículo de memorización que es parte del versículo que vimos
la advertencia que hace el Señor a sus discípulos. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. ¿A qué vino esta respuesta? A la pregunta que le hicieron los discípulos de cuáles serán las señales de los últimos tiempos. Más bien ellos querían saber tres cosas. ¿Cuándo iba a ser destruido el templo? Porque el Señor anunció, todo esto que ustedes están viendo, esta hermosura, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y ellos dicen, Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Para ellos la venida del Señor era del establecimiento del reino terrenal de Jesús. Ellos lo veían a Jesús como un político, un rey de gobierno, y eso es lo que ellos añoraban. ¿Cuándo va a ser esto? Y obviamente sabemos que sí va a venir un tiempo donde el Señor va a reinar sobre la tierra, en lo que se conoce como el periodo del milenio, ¿verdad? Que va a pasar después de los 7 años de la gran tribulación. Y también preguntaban, ¿y cuándo será el fin del siglo? ¿Cuándo será el fin del mundo? O sea, tenían tres preguntas bastante profundas y, como explicábamos la semana pasada, bastante extensas en cuanto a tiempo, ¿verdad? Querían saber cuándo se iba a destruir el templo, cuándo iba a ser el reino milenial y cuándo se iba a acabar el mundo. Y el Señor les empieza a dar en ese capítulo explicaciones de cómo lo que iba, características de cuando, por ejemplo, iban a rodear Jerusalén. Dice, cuando vean la ciudad sitiada, ¿verdad? Sabemos que la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de nuestra era, ¿verdad? Como unos 40 años después de que el Señor se ascendió, ¿verdad? Pero han pasado 2000 años y se acerca, ¿verdad? Lo que se profetiza acerca, por lo menos la tierra todavía tiene 1007 años de existencia, porque son 7 años de gran tribulación y después viene el milenio del Señor, el reino milenial. Mucha gente, si el Señor viniera hoy, digamos, y se llevara a su iglesia, se desencadenan los juicios del Señor sobre la tierra, que serán en 7 años. Y después de esos 7 años, el Señor va a venir con nosotros. Mientras tanto, nosotros estamos con el Señor celebrando las bodas del Cordero. En la cultura judía, una boda dura 7 días. Por eso el Señor toma esa idea, o más bien Él la dio para que podernos relacionar con lo que nos revela, ¿no? 7 días, son 7 años en el cielo celebrando la unión de la iglesia con Jesucristo, el esposo amado, ¿verdad? Y mientras tanto, aquí en la tierra se está castigando a los que no creyeron en el Señor como su único Salvador, como el Rey, como el Señor. Se va a identificar el anticristo, se va a abrir los ojos a los judíos, se va a predicar el evangelio a todo el mundo. Vimos que Apocalipsis nos habla de un ángel que va a pregonar el evangelio, ¿verdad? Va a haber gente que se convierta en ese tiempo, pero va a sufrir la persecución y muerte de decapitación, ¿verdad? Va a ser un tiempo, dice que nunca, jamás en toda la historia de la humanidad va a haber habido angustia como va a haber en ese entonces. Y cuando se acabe ese periodo, el Señor va a venir con nosotros y todo ojo lo va a ver, ¿verdad? Y ahí va a establecer, va a poner sus pies sobre Jerusalén, va a entrar en el Monte de los Olivos. Va a haber un gran cataclismo cuando Él venga. En el momento que Él pise, se va a partir la tierra ahí, va a ver, Él va a establecer su reino, ¿verdad? Pero viene a juzgar primero, va a ver, no es el Jesús que tenemos en mente de que manso y humilde que se deja crucificar, ¿verdad? Ahora viene con un propósito diferente de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Viene como guerrero, ¿verdad? Y hacer justicia, ¿verdad? Y ahí empieza el milenio, ¿verdad? Entonces, por eso digo, si el Señor viniera hoy, al mundo le queda 1007 años de existencia, porque ya cuando se acabe el milenio, el Señor va a bajar del cielo, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y el cielo y la tierra pasarán, desaparecen, ¿verdad? Y más la palabra del Señor nunca deja de ser, ¿verdad?
va a ser la ciudad de Dios, va a ser un lugar donde ahí no va a haber ya más llanto, ni dolor, ni muerte, ni pecado, ¿verdad? Y estaremos para siempre con el Señor. Pero todo esto que los apóstoles están preguntando, se nos resume en el capítulo 24 y hay que saberlo leer con calma porque a veces el Señor habla del milenio, se va y habla del tiempo de la gran tribulación y muchas veces se lo malinterpreta por no correlacionarlo con otros versículos, pero a eso está respondiendo y es nuestro versículo de memorización. El Señor dice, la primera característica de estos tiempos será el engaño. Mirad que nadie os engañe. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30 dice Pablo, porque yo sé, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, ¿verdad? Fue anunciado, Pablo sabía que cuando el Señor se lo llevara a él, se iba a desencadenar una serie de falsas doctrinas, falsas enseñanzas que iban a engañar a muchos. Ahora, vamos a estudiar en esta mañana algunas de las enseñanzas falsas que salieron en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió cartas enteras para aclarar las enseñanzas dadas al creyente, también para exhortar a permanecer en ellas y para rechazar las corrientes de falsas doctrinas. Satanás usará a los falsos profetas y falsos maestros para engañar. Lo hizo en la antigüedad y lo sigue haciendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Al corriente. Veamos algunas doctrinas que fueron el blanco de Satanás. Una de las primeras doctrinas que Satanás se preocupó de confundir fue el evangelio de gracia, de la gracia, del regalo en Jesús, la salvación en Jesús, y lo quiso reemplazar con el legalismo, o sea, Jesús, la gracia, más la ley o las obras. Esa fue una de las primeras falsas doctrinas. Y lo vemos en todo el libro de Gálatas, por eso escribe Pablo ese libro, para aclarar esa confusión que se estaba dando en la iglesia primitiva, como se la conoce, en los primeros creyentes. Y en Gálatas 1, desde el versículo 6, dice Pablo a los hermanos en Gálatas. Ahora, antes de leer, hermanas, queremos aclarar que Gálatas no era una ciudad exclusiva. Galacia era como decir un estado donde había muchas ciudades. Y entonces Pablo le escribe a este estado para que se pasen la carta en diferentes iglesias y se aclare esta confusión que estaba habiendo. Así que era un esfuerzo divino del Señor, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para prevenir la confusión que se estaba dando. Ahora dice Pablo, estoy maravillado, versículo 6 de Gálatas 1, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Es una maldición. Hay una maldición sobre aquellos que cambian el evangelio puro de Jesús, de decir salvados por Cristo solamente, y aumentan otras cosas, ¿verdad? Dice Pablo en versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gente en esos tiempos, igual que ahora, había gente que se atribuía revelaciones divinas o angélicas y decían cosas contradictorias a la palabra de Dios. Pueda que se hayan visto algo, pero no necesariamente venía de Dios. Dios nunca se contradice, Él no está confundido ni faltará
a su palabra, ¿verdad? Hasta ahora vemos gente, ¿verdad?, que clama ver cosas angelicales, ¿verdad? Ángeles o cosas, revelaciones extra bíblicas, ¿verdad? Y pueda que sí vean, eso no lo discutimos, ¿verdad? Lo que se discute es que cuando esas revelaciones contradicen la palabra, ¿verdad? Sabemos que no son de Dios, ¿verdad? Hay ángeles diabólicos, ¿verdad? Hay esferas angelicales de maldad en las regiones celestes, dicen las escrituras. Y eso estaba pasando. Pablo está diciendo, miren, va a venir gente que va a decir, un ángel me dijo esto. Pero si yo les digo algo que va en contra del evangelio, Pablo dice, si yo les dijera algo, no me crean. Mucho menos si viene, o sea, ni siquiera por decir soy apóstol, créanme todo lo que les digo. Tiene que ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y vemos como en la historia, ¿verdad? Cuántas sectas han empezado porque alguien recibió una revelación de un ángel, ¿verdad? Es interesante, se cumple aún en los falsos profetas, vemos el cumplimiento del anuncio de Pablo de la palabra del Señor. Gálatas 2, versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y bien clarito está ahí, dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, muy conocido y muchas veces mal sacado de contexto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, las obras que uno hace de obediencia, de servicio, de amor para el Señor, las cosas que hacemos en la carne, es para producto de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Él nos salvó y por las obras que Él hizo, Él pagó el precio de nuestro pecado. Él es el único medio de salvación. Nosotros lo servimos por consecuencia, no para salvarnos nosotros. Por las obras de la ley nadie será justificado, dice, y vivo para Él, precisamente porque Él me hizo suyo, es lo que está diciendo Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy importante, ¿verdad? Mucha gente dice, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro para recibir el Espíritu. Y Pablo, bien claro, dice, ¿lo recibes el Espíritu por cosas que haces, por obras de la ley, o recibes el Espíritu por la fe en Jesucristo? El libro de Efesios, Pablo escribiendo a los hermanos en Éfeso, les dice, vosotros que habéis oído la palabra de verdad y habéis creído al evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que hemos explicado, que es el anillo, ¿verdad?, de compromiso que nos da el Señor en el momento que uno cree en Él. Se escucha el evangelio de verdad, se cree para salvación,
y se recibe el sello, ¿verdad? Esa marca de que el Señor viene por nosotros, ¿verdad? No es por obras, dice, no recibes el Espíritu por las obras de la ley, sino por fe. Versículo 10 de Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque el justo, ¿por qué vive? Por la fe vivirá, por la dependencia en Cristo, ¿verdad? Por eso lo salva. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley es por obras, no es por fe. Versículo 13, Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Verdad? Bien, va aclarando, ¿verdad? No es por la ley, ¿verdad? Y a veces pueda que alguien diga, yo no sigo la ley de los judíos, ¿verdad? Pero nosotros imponemos ciertas leyes, a veces sí creemos en la salvación por gracia, más las obras de obediencia. Dices, entonces si no tienes estas obras, no eres salvo, ¿verdad? Entonces estamos haciendo lo mismo que hacían estos judíos cristianos, aumentar. Siempre hay esa tendencia pecaminosa. Queremos sentirnos que nosotros contribuimos y ayudamos a Dios, somos dioses, como que si Dios no fuera suficiente. Jesús sí es importante. ¿Cuánta gente, si uno le pregunta, ¿qué crees de Jesús?, le van a decir, yo creo que Jesús es el Salvador del mundo. Pero en su práctica no tienen fe solo en Jesús, sino en ellos mismos también, o en su religión, en sus obras, ¿verdad? Y Pablo dice, no es así, es por fe, no es por obras que se recibe el Espíritu del Señor. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Te sales de la bendición de ser salvo por gracia cuando empezamos a aumentar. Hay gente que dice, si no diezmas, si no ayunas, si no oras arrodillado 2 horas, si no vas a la iglesia. Y no que esas cosas sean malas. Obviamente el Señor quiere que hayan frutos de obediencia, frutos de labios que confiesen, frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Tiene que haber. No es que que uno se siente por la obligación, sino que nacen como consecuencia de la nueva vida que nos da el Señor en Jesús. Pero la realidad es que cuando ponemos esas cosas al mismo nivel de Jesús, decir, Jesús me salva, pero yo también tengo que contribuir, yo también tengo que hacer, nos estamos poniendo nosotros en el lugar de Cristo. Y ahí es donde, si hacemos eso, tenemos que cumplir toda la ley, y la realidad es que no se puede. Por eso vino Jesús, para librarnos de esa esclavitud, de ser salvos sin merecerlo. Que eso es lo que quiere decir, un regalo que no nos merecemos, la gracia. Gálatas 6 dice, hermanos, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué creen, hermanos, que Pablo agrega esta recomendación cuando está hablando de la ley? Porque cuando uno vive bajo la ley, se vuelve muy lo que le llaman fariseico, que es estar señalando a todos los demás. No cumple aquí, mira cómo falla acá. Mira lo que hizo, mira lo que dijo, mira cómo se viste, mira cómo se peina, mira cómo camina, a dónde va. Todo es un puro control, ¿verdad? Mi abuelita tenía ese dicho, le gustaba ella siempre decir, puro control, pero por otras cosas, ¿verdad? Y me hizo acordar de ella ahorita. Puro control. Cuando alguien vive en el legalismo, se fija en lo exterior.
lo de afuera, ¿verdad? Y Pablo conecta la compasión que debe de caracterizar a un cristiano, al que está en gracia, en la gracia, no va a condenar, no va a señalar, sino que dice va a sobrellevar. Cuando ve la debilidad de otros, se la va a poner encima, la va a llevar, pues, se va a considerar a sí mismo, como dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque todos estamos en la misma, en el mismo peligro, ¿verdad? Humanamente hablando. Ahora, por eso dice, ya no estés sujetos al yugo de esclavitud, de estar señalando, de estar condenando. Dice, he aquí, versículo 2, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga, ¿verdad? El hecho, a veces agarramos prácticas muy dañinas de estar viendo a los demás y dice, mejor mírate tú mismo y analiza lo que tú haces, porque tú vas a dar cuentas por tu obra. No te vas a gloriar de lo que el otro hace. El Señor te va a pedir cuentas a ti exclusivamente, ¿verdad? Y conecta, ¿verdad? Entonces vemos cómo toda esta carta de los Gálatas fue escrita para combatir esta herejía que estaba entrando, que era salvación por la fe en Jesús más las obras de la ley, la circuncisión, guardar el sábado, no comer ciertas comidas, imposiciones humanas a los hermanos. Y el Señor, y Pablo dice, no, eso no es correcto. Cada cual siga la ley de Cristo y lleve su propia carga también. Ahora, también entró otra falsa doctrina en los tiempos de los apóstoles, y fue la promesa y esperanza de la resurrección fue reemplazada por lo presente. O sea, vamos a ver qué queremos decir con eso. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 17. Dice Pablo a Timoteo, y su palabra carcomerá como gangrena, hablando de los falsos maestros, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Imagínense, en los tiempos de Pablo, 2000 años atrás, había gente que empezó a decir, ¿saben qué? Ya hemos resucitado. Cuando uno nace de nuevo, no es que va a haber resurrección de muertos, sino que la resurrección es en el presente, ¿verdad? Y esas corrientes siguen. A veces las falsas doctrinas se quedan, ¿verdad? No que salen con nuevos nombres. Pero, como dijo Pablo en el libro de Corintios, ¿verdad? Si se nos quita la resurrección, vana es nuestra fe. Si se quita la resurrección de Cristo, por gusto estamos predicando a Cristo. Si no hay esperanza, si no hay resurrección de entre los muertos, vana es nuestra fe. Dice, somos la gente de más conmiseración, la gente que más lástima nos deben de tener, porque estamos, si no hubiera resurrección, añorando algo que no va a pasar, y no estamos disfrutando como el mundo lo hace, ¿verdad? Pablo dice, si no hay resurrección, entonces bebamos y comamos y como quien dice, disfrutemos, porque no hay nada después de la muerte. Pero no es así. Y eso está él explicando a los corintios, aquí a Timoteo, para aclarar esto, que esta gente, Himeneo y Fileto, habían empezado a desviar a la gente de esa verdad. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué
¿Qué quiere decir la palabra apostasía? ¿Verdad? Porque dice que algunos van a apostatar de la fe. El prefijo apo es una palabra compuesta apostasía. Apo quiere decir de o desde, en el sentido de alejamiento. La raíz stao, por ejemplo, apostasía, significa estar de pie. Describe al que se mantiene apartado de alguien y o de algo. La apostasía indica una separación o distanciamiento. En otras palabras, está parada la persona desde o de distancia a algo o a alguien. Para evitar este alejamiento, Pablo animó a los tesalonicenses a que estuvieran firmes y que retuviesen la doctrina que habían aprendido. Imagínense, aquí le escribe a otra iglesia, a los hermanos que están en Tesalónica, 2 Tesalonicenses 2:15. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol no quiso que fueran movidos de la verdadera fe en Cristo, no quiso que se alejasen de la palabra de Dios. Así que se puede concluir que lo opuesto de apostatar es estar firme en la palabra de Jesús. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual el evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Empleando el mismo lenguaje griego, Lucas describe lo que pasa con los que apostatan. En Lucas 8:13 se nos dice, hablando de la semilla, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen, ahí está la palabra creer, por algún tiempo, y en el tiempo de prueba se apartan, se apostatan, se van, se separan o se paran a lo lejos, no llegan a involucrarse verdaderamente, a vivir una vida nueva. Es importante aclarar y recordar que todo tipo de fe, que no todo tipo de fe, y vamos a usar la palabra fe, salva, ya lo hemos dicho eso en clases pasadas. Hay una fe, si se le puede llamar fe, que solo es intelectual, mental. En otras palabras, la persona asiente y acepta como algo verídico, algo histórico, algo real, pero no permite que esa verdad influya ni cambie su vida ni su mente. Todavía depende de sí mismo o de su religión para salvarse. ¿Por qué decimos esto? Porque Lucas está diciendo, hay gente que va a recibir la palabra y va a creer, usa la palabra creer en un momento, pero esa fe no es la fe verdadera. Es algo intelectual, acepta. Dice, sí, yo sí veo que es verdad, asiente, está de acuerdo. Dice, sí, yo creo que Jesús nació, Él murió, yo creo que Él resucitó. Pero esa verdad no ha influenciado para que haya un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aparte de esa verdad, creen en sí mismos, aceptan cualquier otra cosa además de Jesús, ¿verdad? Es muy interesante, la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Y ellos obviamente no se van a salvar. Pero ¿qué más dice el apóstol Pablo? Nos indica, predijo que algunos iban a apartarse de la verdad del evangelio. ¿Qué cosas hacen vulnerables a alguien para apostatar? ¿Verdad? Vamos a ver 4 cosas. Número 1, sobre todo, es la ignorancia de las escrituras. Si uno no sabe lo que la Biblia enseña, va a aceptar cualquier cosa que se oiga bonito o cualquier cosa que se vea impresionante, ¿verdad? Es la ignorancia de las escrituras. Hay una advertencia en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo perece porque por falta de conocimiento, por falta de saber la palabra de Dios. Se imaginan cosas que no son. Otra cosa que hace vulnerable a alguien para apostatar es confiar ciegamente en los hombres, ¿verdad? Hay gente que no importa qué es lo que diga el líder, aún sabiendo
reconociendo que va en contra de la palabra, sigue a ese hombre o a esa mujer, sigue a ciegas, ¿verdad? Ciegamente al ser humano, ¿verdad? Otra característica de alguien que está en peligro de apostatar es dejarse llevar por los sentimientos. Muchas veces sabemos lo que dice la palabra, pero dice, pero yo me siento bien aquí. Aquí yo siento, y mucha gente busca una religión de sentimientos, de sentires. No siento que esto es correcto, dicen. A veces se lee la palabra y Dios dice, solo Jesús. No, pero yo siento que si mi abuelito, mi abuelita hicieron esto, hay una conexión de sentimientos que se sobreponen a la verdad. Y eso es una puerta abierta para apartarse de la verdad del Señor. Y otra característica de alguien que está vulnerable a apostatar es a la elevación de nuestros propios deseos sobre la palabra de Dios. ¿Cuántas veces al predicar el Evangelio puerta por puerta escuchamos, ¿verdad? Sí, yo creo, es verdad, es muy interesante, pero yo en este momento quiero hacer esto, ¿verdad? Se imponen los sentimientos, la voluntad. Yo estoy de acuerdo, pero primero voy yo, ¿verdad? Y eso mantiene a la persona separada, parada, lejos de la verdad, ¿verdad? No la abraza, no la acepta para su vida, ¿verdad? Le gusta para otros, le llama la atención, pero no la recibe para sí mismo, ¿verdad? Y el apóstol anunció que mucha gente iba a ser así. El apóstol Pablo habla de esta clase de personas, maestros conforme a sus propios deseos o según sus propios caprichos, y por consiguiente apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas y apostatan, ¿verdad? Segunda Timoteo 4:3 y 4 dice esto, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En otras palabras, apostatan, se paran lejos de la verdad y quieren seguir sus caprichos. Y estamos viviendo en esos tiempos. ¿Cuánta gente se levanta, se hace maestros, ¿verdad? Sin una preparación ni básica, ni mínima de las escrituras. La palabra requiere estudio, requiere investigación, ¿verdad? El Señor dice, escudriñad las escrituras. Es como cuando una gallina está buscando algo, ¿verdad? Hay que desenterrar los tesoros, ¿verdad? Hay verdades que se alinean una a otra. Las escrituras son perfectas, ¿verdad? Ya que a veces hay pasajes un poco oscuros, confusos, que hay que aclararlos con todo el consejo de la palabra del Señor. No se puede tomar versículos aquí y acá al antojo, al capricho y hacerles, ponerles una idea individual o personal, ¿verdad? Tiene que decir, ninguna porción de las escrituras es de interpretación privada, sino que el Espíritu Santo se la reveló a los santos hombres de Dios, ¿verdad? Es revelada por el Señor. Tenemos que depender de la misma palabra que se interprete. La misma palabra se interpreta a sí misma. Así que sí, es importante reconocer eso. Hay gente que dice, bueno, entonces ¿eran cristianos o no eran cristianos? Si se apartaron, ¿verdad? Obviamente Lucas, el Señor nos está dando una descripción de gente que sí le gusta escuchar, le llama la atención, pero no dejan que enraíce la palabra, no la reciben para su vida, nomás les llama la atención, ¿verdad? Y eso es el punto también de Pablo. Hay gente que se mete a las iglesias, les gusta, movido por sentimientos, por emociones, ¿verdad? Pero no dejan que la palabra del Señor ahonde y son presa fácil de apartarse, que es la definición de la apostasía, separarse de lejos,
pararse y no involucrarse en la verdad. Ahora, estos son falsas doctrinas que salieron en los tiempos de Pablo. Ya estaban en contra del Evangelio, en contra de la gracia, en contra de la resurrección, en contra de Cristo. Por falta de tiempo, obviamente, salieron doctrinas de libertinaje. Y el otro lado, ¿verdad? Había unos que era puro estrictez y rígido y leyes, y había otros que decían, no, podemos hacer lo que nos da la gana, vámonos a emborrachar, vámonos a fornicar y soy salvo, ¿verdad? Y si soy salvo puedo hacer lo que me da la gana porque siempre seré salvo. Todas estas doctrinas estaban saliendo en los tiempos de Pablo, y Pablo manda cartas para cuidar a las iglesias, que se mantengan firmes en lo que ya habían aprendido, ¿verdad? Pero ahora vamos a aprovechar el poquito tiempo que nos queda para ver algunas doctrinas que salieron después de los tiempos de los apóstoles. Y una de ellas que se me hace muy interesante y que casi ya ni se escucha de estas doctrinas, se llamaba o lo denominaron como el montanismo. ¿Por qué? Porque fue un hombre llamado Montano que la comenzó. En el segundo siglo, en Frigia, Asia Menor, surge por primera vez una nueva doctrina acerca del Espíritu Santo. Aquella región era un centro de magia y de ocultismo. Es importante saber el origen del geográfico porque ahí se puede entender por qué muchas veces cierta mezcla, ¿verdad? Se usa el Espíritu Santo para cosas extrañas, ¿verdad? Raras de ocultismo y de magia. De allí venía este hombre llamado Montano. Priscila y Maximila eran sus colaboradoras y discípulas y eran consideradas por Montano como profetisas. Las características de este movimiento: inmadurez espiritual, importancia sobresaliente de profecías, inspiración divina a individuos y revelación exclusiva. O sea, gente decía, yo he recibido esto y solo a mí me da Dios esta revelación. También este montanismo, esta secta era dominado por mujeres, con la notable excepción de Montano. O sea, él no se dejaba mandar, pero dejaba que las mujeres manden a los demás. Advertencias y profecías del inminente retorno del Señor. Priscila y Maximila abandonaron la comunidad conyugal con sus maridos, pusieron como deber imitar su ejemplo y prohibieron la celebración de matrimonios en el corto espacio que, según sus visiones, faltaba para la venida del Señor. Decían debía vivirse un ayuno riguroso como medio para preparar el alma al advenimiento de Cristo. Sorprendentemente, aún un creyente y teólogo como Tertuliano llegó a ser discípulo de este movimiento herético. Yo me recuerdo hace unos cuantos años atrás, todavía vivía en el Ecuador, tendría tal vez unos 17 años, y una esposa de un pastor cayó bajo sí, posiblemente obviamente no sabía que era la religión del montanismo, ¿verdad? Pero esta secta requería que todas las mujeres se encerraran en la iglesia a ayunar por días. Y ella se metió ahí, creo que ya llevaban como 7 días en ayuno y oración, ¿verdad? Y fomentan separación de las mujeres de sus esposos. Ella ya no quería regresar con su esposo, ya no quería estar con él. Tuvieron que irlo prácticamente a sacar como un rescate, ¿verdad? Y era una supuesta iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Pero en nuestra era, de los 2000 todavía, esas corrientes de que sí, Jesús viene, ¿verdad? Y eso nos debe de alentar a estar preparados, listos y a alcanzar a los que más podamos con el Evangelio, ¿verdad? Servir al Señor, no a enclaustrarnos, ¿verdad? En error, ¿verdad? Y como solamente apartarnos nosotros, ¿verdad? Y esto fue lo que enseñaba este Montano, ¿verdad? Que así era la verdadera manifestación del Espíritu Santo y las profecías, y las mujeres
involucrándose mucho en esto, ¿verdad? Otra secta que se levantó, noten que esto de Montano salió en el segundo siglo, o sea, en los años 200, ¿verdad? Se cree que Pablo escribió sus cartas entre los años 50 y 60 de nuestra era. El último que escribe, la última carta, el último libro, Apocalipsis, Juan, en los años 90. O sea que estas doctrinas son como 100 años después de que los discípulos murieron, los apóstoles, ¿verdad? Ahora, hubieron discípulos de ellos que seguían vivos, ¿verdad? Y seguían anunciando la palabra, pero se está habiendo un ataque a la veracidad de la palabra. Otro secta, el misticismo medieval, ya mucho más adelante, que era caracterizado por conceptos bastante imprecisos y dominados por la experiencia. Ahora aquí, miren, todavía hay esas corrientes en nuestra era. Gente que no le da importancia a la palabra y le da más importancia a lo que experimente el ser humano. Según su postura de esta secta, podemos estar tan unidos con Dios hasta perdernos en Él. O sea, como un éxtasis. A veces no queda muy claro si los místicos hablaban del Espíritu Santo cuando hablaban de la luz que tenemos en nosotros. Algunos místicos entendieron el Espíritu Santo más como un poder o una influencia, más que como una persona. Hace poco, no hace ni un mes atrás, encontré una página en el Facebook de una mujer que pedía oraciones. Y me llamó la atención porque a veces en nuestro grupo mucha gente se mete, ¿verdad? Y precisamente así lo descubrí, porque para cuidar de quién entra y qué ponen, uno investiga qué creen, ¿verdad? Y a quién siguen. Y una de esas personas seguía a este grupo de esta mujer que, como el misticismo medieval, ¿verdad? Que oración, la luz, esa luz, dice, veo la luz y algo, ven unas luces, y eso es lo que dice. No sé, ellos no explicaban si era del Espíritu Santo, pero entran en éxtasis y son movidos por la experiencia, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que ella tenía una misma oración, ¿verdad? Y la gente le mandaba bastante que ore por mí, ore por mi situación, por mi enfermedad. Porque la gente busca ese tipo, está muy dado a la experiencia, que quiere ver que los milagros, las señales. Esto viene de antaño, ¿verdad? Era una inclinación de lo místico, ¿verdad? La influencia de lo oculto. Ahora, en el siglo XVII, mucho más adelante, ya cientos de años después y hasta el siglo XVIII, salieron otras sectas, como la que se conoce ahora como el sinergismo, que es la regeneración. No es obra exclusiva del Espíritu Santo, o sea, dice que el hombre coopera con Dios, ¿verdad? Es lo mismo como decir la gracia más la ley, ¿verdad? Sí, Dios salva a través de su Espíritu Santo, revela la verdad, pero uno tiene que cooperar con el Espíritu Santo para que eso pase. El misticismo, ya lo vimos, dice, era un movimiento como reacción contra la autoridad de la iglesia. Enseñaron que el creyente solo tiene que estar sujeto al Espíritu y había un desprecio a la doctrina. Aún en nuestros tiempos, hermanos, me ha tocado escuchar de hermanos que trabajan en ciertos ministerios que desprecian la palabra. Una hermana me contaba que había escuchado de otra decir, Dios me libre de que yo dependa de este libro, dice. Yo quiero revelación fresca, ¿verdad? Y pareciera algo muy espiritual, pareciera algo muy, muy digno de alabar, pero es una herejía, es un movimiento antiguo de desprecio a las enseñanzas de la palabra e inclinación a las experiencias, ¿verdad? El misticismo. También existía el racionalismo, que este es el otro extremo, que se va énfasis sobre lo intelectual, el razonamiento humano, restando importancia a la obra del Espíritu Santo. Pedro en su carta nos escribe en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras.
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Una de las características de todas estas falsas doctrinas es que cierran la puerta a que la gente desee escuchar la palabra de Dios, porque la gente los ve y dice, mira cómo son, cómo viven, mira lo que hacen, porque toda falsa doctrina tendrá, como no son renovados, no tienen vida nueva en Cristo, viven una vida de hipocresía, una vida de falsedad, ¿verdad? Y vemos tantos escándalos religiosos, ¿verdad? Que hacen poner, y aunque la gente no entiende que ellos no son de Cristo, pero los asocian con el Señor, ¿verdad? Dicen, mira, ahí están esos predicadores, estafadores, mira eso cómo viven, ¿verdad? Millonarios, multimillonarios, sacándole el dinero al pueblo. ¿Contra quién van? Contra Jesús, ¿verdad? Porque los asocian como ministros de Cristo. Y eso fue profetizado, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Algo que me gustaría aquí aclarar, que pueda que cause confusión, dice que van a negar al Señor que los rescató. Pareciera indicar como que eran salvos, ¿verdad? Pero hay muchos versículos que hablan que el Señor, la universalidad de la salvación, el Señor murió por todos. Su sangre es efectiva para salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Y aquí se está generalizando, ¿verdad? El Señor rescata al que quiere ser rescatado, ¿verdad? Tiene el poder para hacerlo, pero no toda la gente lo ve a Él como su Señor y su Salvador, rescatador y Salvador. Nomás a veces lo ven como un amuleto más de buena suerte, ¿verdad? Un amuleto conveniente cuando se lo necesita. Y eso lo vamos a aclarar con la siguiente porción en Judas. Judas, el versículo 1 en adelante, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, por las enseñanzas, que han sido una vez dadas a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahí vemos indicios, ¿verdad? Que no todos creyeron en el Señor. Unos fueron, como en inglés se dice, go with the flow, ¿verdad? Que van con la corriente, ¿verdad? Todos salieron de Egipto y todos salieron, ¿verdad? Pero no todos creían en el Señor igual. Mucha gente va con la corriente del movimiento de iglesia y todo, pero no creen, ¿verdad? Están metidos encubiertamente, ¿verdad? Dice versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, noten que cómo los define, ¿verdad? Gente que tienen visiones o cosas que ven, dicen, estos soñadores mancillan, o sea, deshonran la carne, su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos, hablando de los apóstatas, los falsos maestros, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen,
se corrompen como animales irracionales, hablando del cuerpo. Hay cosas que no saben y hablan de las cosas que no saben las espirituales, pero las cosas que saben las dañan, ¿verdad? Las corrompen. Ahora, dice el versículo 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín es caracterizado por dar una ofrenda que Dios no pide. Y ellos dicen, esta gente quiere dar cosas que Dios no está pidiendo, quieren sacrificar cosas que Dios no está pidiendo, están queriendo inventarse otro medio de satisfacer a Dios, otro medio de alcanzar el cielo, y aman la avaricia, tienen amor al lucro, esta gente que enseña falsas doctrinas. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos falsos maestros también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, nosotros, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No quedarán impunes, ¿verdad? Versículo 16. Estos son, hablando de los falsos maestros, murmuradores, querellosos, se andan quejando siempre, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 14 al 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos dé de su sabiduría para seguir la palabra del Señor, ¿verdad? Y que la gracia del Señor sea con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.